Si lo estás midiendo de esta forma, probablemente estás cometiendo uno de los errores más comunes. Bienvenidos, soy el Dr. Bautista y en el video de hoy te voy a hablar de cómo poderlo medir de forma correcta. Esta idea surgió con base a un video que hicimos anteriormente en donde hablamos por qué 17 centímetros no es la medida promedio. Este video tuvo bastante apoyo por parte de ustedes y de antemano les doy muchísimas gracias, pero en él surgieron varias dudas en los comentarios de cómo medirlo de forma correcta. De ahí por qué estoy haciendo el presente video. En muchas ocasiones nosotros los hombres queremos saber la medida, ya sea por curiosidad o porque simplemente queremos saber si estamos dentro del promedio o la tenemos pequeña o grande. De ahí porque siempre queremos hacer esa medición. En muchas ocasiones el problema está en que no lo hacemos de forma correcta. Entonces, cuando vamos a hacer la medición, tenemos que tener en cuenta que la podemos hacer, por ejemplo, ya sea en estado flácido o en estado rígido. Esto es muy importante ya que podemos medir dos cosas principales. Uno, la longitud y en otro, la circunferencia. La circunferencia nos referimos directamente como si viéramos un círculo al giro completo que éste hace y no al diámetro, que es la unión de un extremo con el otro extremo. Es por eso que en muchas ocasiones a veces hay confusión directamente con el grosor. En ese caso, entonces, para hacer la medición, primero te voy a comentar cuáles son los errores más comunes. El primero es que lo hagamos con una regla rígida, es decir, esta nos va a complicar un poco la medición, ya que como te mencioné al inicio, si por ejemplo tomamos la medición de esta forma, no lo estamos haciendo correctamente, ya que nos está faltando una parte y generalmente en muchas ocasiones la forma del miembro es muy diferente entre un hombre y otro y esto hace que a veces tenga unas deformaciones o unos ángulos muy diferentes que también pueden influir en el tamaño, en este caso hablando de la longitud. También te recomiendo que si por ejemplo lo vas a hacer con un hilo, con una cuerda, trata de que esta no sea elástica, ya que en ocasiones con esto tendemos a subestimar o a sobreestimar el resultado que nos da. Lo importante es que esa no se estire y ya luego si conseguimos la regla, pues la ponemos sobre ella y sabemos el resultado. Para eso, entonces lo más importante es que trates de usar una cinta métrica. Estas cintas que usamos, por ejemplo, cuando estamos trabajando con tela, por ejemplo, y que son muy fáciles de usar y que son flexibles. También tenemos esta otra cinta que está un poquito desgastadita porque ya ha tenido un buen trabajo, pero de todas formas también nos sirve. Bueno, entonces, ahora, ¿cómo hacemos la medición? Para eso nos vamos a ayudar un poco, en este caso, de un amigo, eso es el osito Teddy. Entonces el osito Teddy nos va a ayudar un poco a hacer la medición, igual es súper sencillo, es que vamos a coger la parte del pubis y vamos a hacer presión siempre para poder tomar la medición. Esto es muy importante ya que en muchas ocasiones tenemos exceso de grasa o la barriga, lo cual esconde un poco el tamaño, hace que se vea más pequeño y pues nos hace un fallo en la medición. Por eso siempre hay que presionar, en este caso el monte del pubis, hasta que sintamos el hueso. Ahora, para hacer la medición la podemos hacer de dos formas, o estando acostados o estando de pie y en dirección horizontal a nuestra posición. Lo más importante es que si vas a hacer esa medición a veces puedas necesitar algo de ayuda, entonces le puedes pedir, por ejemplo, una colaboración a tu pareja para que te pueda ayudar. Listo, entonces ahora ¿cómo hacemos la medición en estado flácido? Entonces como te comentaba, la idea es que ya sea que estés acostado o de pie, una vez lo tengamos, la idea es estirarlo lo que más se pueda. Obviamente esto puede causar algo de dolor, pero a veces estirándolo puede llegar al mismo tamaño que cuando está rígido o en ocasiones se queda en un tamaño más pequeño y luego sigue creciendo, que es lo que le llamamos al grupo de sangre versus el grupo de carne, que si quieres que hable de esto en otro video, pues me haces un comentario y me dejas un like. Entonces la idea es hacer presión contra el monte del pubis, como te mencionaba anteriormente, coger la parte del dorso, o sea, la parte de acá arriba, teniendo en cuenta que está acá el monte del pubis, y vamos a colocarlo encima, hasta la punta. Con eso vamos a tener la medición, en este caso, de estado flácido. También para hacer la medición del grosor es solo coger y hacer el giro completo y también con eso tenemos el resultado. Ya ahorita en el estado rígido te voy a comentar un dato adicional. Ahora, para hacer la medición en estado rígido, la idea es hacer lo mismo directamente. Hagamos cuenta que esta es la base
la estamos presionando contra el pubis y vamos a colocarlo desde el dorso y vamos a pasar toda la cinta métrica sobre el miembro hasta que llegue a la punta. En este caso, si ve, hay más espacio que va a coger y por lo tanto nos va a dar una medición un poco más precisa, ¿vale? Lo más importante de esta medida es que se tome sobre el dorso, es decir, esta parte superior. No la vamos a tomar ni por los lados porque a veces nos da medidas un poco mayores que no son la real, y en la parte inferior nos puede dar medidas un poco menores por lo que se encuentra la parte del escroto y los testículos. Tampoco se toma desde el ano como en algunos comentarios vi por ahí en el video, para que lo tengamos en cuenta. Y la parte del grosor, la idea es que lo tomemos de la parte donde se observa más grueso. Esto, digamos, se ha venido debatiendo mucho tiempo porque algunas personas decían que se debería tomar desde el inicio, desde donde empieza en este caso el miembro, o en la parte final antes de llegar al glande o la cabeza. O otras personas dicen que en la mitad. En este caso ya se ha llegado a un consenso que es mejor coger la parte que más se observe gruesa y de ahí se toma la medición. Como te decía, cogemos la cinta métrica y le hacemos el giro completo. Ya con el giro completo y miramos acá en la parte, ya sabemos cuál es la medición y el valor que nos está dando. Siempre ten en cuenta eso, independientemente que el glande o la cabeza sea mucho más grande que el cuerpo, ya que aunque esto pasa en muchas ocasiones en algunos hombres, la medida siempre va con bases al grosor del tronco y no de la cabeza, entonces para que lo tengas muy presente. Y antes de que te vayas a hacer la medición por tu cuenta, como ya te dije, no te recomiendo esta regla. Primero ten en cuenta que tienes que tener un ambiente adecuado para poder hacer esa medición, ya que si lo haces en un ambiente frío, lo que va a hacer es que cuando esté flácido va a estar más pequeño de lo normal, o si vas a intentar una erección no va a estar lo completamente adecuada que uno a veces necesita. Además, si de pronto estás ansioso, tienes afán por tomar esas medidas, eso también puede influir un poco en ese tamaño, ya que los vasos sanguíneos de los músculos cavernosos del miembro se van a contraer y el flujo de sangre no va a ser el mismo. Y además, ten en cuenta que para medirlo en estado de erección, lo más importante es que haya algo de excitación. Así podemos tener la medida exacta debido a que está completamente lleno de sangre. En ocasiones, cuando de pronto vamos a hacer esta medición, por ejemplo, en este caso nosotros los médicos, se puede inyectar un poco a nivel de los músculos cavernosos para generar algo de erección de forma involuntaria y con eso tomar la medición. Así es que en muchas ocasiones se ha hecho en los estudios, por ejemplo, cuando de pronto hay pena y que no se puede lograr una erección, por lo que no hay excitación. Ya teniendo en cuenta todos estos parámetros, ahí sí puedes hacer la medición. Lo más importante es que te haya quedado claro, y si aún no sabes cuál es el promedio y aún te queda la duda si 17 centímetros es la medida, déjame decirte que puedes aclarar todas esas dudas en el siguiente video que te estoy dejando aquí.